Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 28 de junio del año 2018. Hoy tendremos en el estudio, en unos momentos, al presidente del Banco Central, compañero Ovidio Reyes, ¿verdad? Y hablaremos sobre los efectos económicos a la economía. Buenos días de nuevo, buenos días, Ovidio, gracias por estar aquí para conversar con nosotros. Ayer usted daba algunos datos, ¿verdad?, que son realmente alarmantes en cuanto a la economía nacional, pero que ya se miraba venir, ¿no? Usted mismo, al participar en el diálogo nacional, había hecho, como lo vimos en el video anterior, había pronosticado pues que los vaticinios iban para abajo. Es decir, lo que se esperaba para el año no iba a ocurrir, que era un poco más del 5%, sosteniendo siempre el crecimiento en los últimos años. Y usted hablaba de 3.5. Ahora usted está hablando de 0.5, 1.5% para el crecimiento. También ha hablado de una pérdida de 400 y pico millones de dólares. También ha hablado casi una devastación en el sector turístico. Y también ha dicho que esto podría continuar de tener un panorama idéntico al que esta gente ha sembrado y que ahora le quiere echar la culpa al gobierno. Yo lo vi a usted, ¿verdad?, junto a la delegación del presidente, ¿verdad?, hablar de asuntos económicos. Y a usted le dijeron que andaba orinando, valga decir la frase, fuera del huacal, porque decían que la economía no importaba, porque la lucha era política, como en efecto lo es, pues. Esto no es una lucha por la democracia, ellos quieren el poder de cualquier manera y no importa cuántas muertes causen en ese empeño. Pero usted lo advirtió, ahora cuáles son los números y por favor menciónenos las causas, por favor, y quiénes son los responsables, si usted podría ayudarle a nuestra teleaudiencia. Buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días, pueblo nicaragüense que nos ve por la televisión. La economía nicaragüense venía presentando un crecimiento muy sólido. Éramos de los países que más crecíamos en América Latina. Y fue una política bien formulada que tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo construir para que Nicaragua despegara y repuntara. El progreso económico, Alberto, aún está ahí y es visible en todo Nicaragua. Nuevas edificaciones, nuevos centros comerciales, nuevas carreteras, nuevos negocios, muchos nuevos negocios turísticos, nuevo desarrollo agropecuario, nuevo desarrollo en todos los sectores y los ámbitos, generación de mucho empleo. Incluso los nicaragüenses pararon el flujo migratorio porque había oportunidad en Nicaragua. Esa es la prueba más palpable de que el gobierno pues hizo todo lo que tenía que hacer para garantizar el progreso y la prosperidad. Lamentablemente estos disturbios y el levantamiento de los tranques en particular paralizó la economía y le dio un golpe muy fuerte. Habíamos estimado, como dijimos en el diálogo, un crecimiento del 3% en lugar del 4.9% que estábamos esperando. Y ahora, con la última información que hemos podido recabar, el crecimiento apenas va a ser del 1%. Y lo más lamentable es la pérdida de empleo. Vamos a perder 85.100 empleos. Eso es una gran masa humana de personas que se han quedado en la calle. Entonces, sí importa. ¿Vamos a perder o ya perdimos? Ya los perdimos. Ah, ok. Ya los perdimos. Ya están perdidos. Ya están perdidos. Y sí, la economía importa. O sea, no podés vos hacer algo que te destroce económicamente, en cuyo caso lo mejor es buscar una salida platicada, que es lo que nosotros insistimos en la mesa del diálogo, buscarle una pronta solución para evitar que el costo económico fuese mayor. Lamentablemente los tranques continuaron, no se fueron levantados y ahora la consecuencia económica es mayor. Y si se continúa prolongando hacia el tercer trimestre, pues el escenario va a ser ya no de crecimiento, sino de caída en la producción. Nosotros creemos que la economía aún mantiene su fundamento, o sea, mantiene aún su fortaleza y que es posible entonces recuperar el terreno perdido.
Pero en la medida que pasa el tiempo, si esto no ocurre, entonces podríamos incluso hasta afectar el crecimiento de mediano y largo plazo. Como bien vos lo dijiste en la introducción, y como nosotros lo señalamos en el diálogo, era necesario el levantamiento de los tranques para darle flujo a la actividad económica y que las personas pudieran ir a sus centros laborales. Y precisamente por la ausencia de llegada a los centros laborales, muchos trabajadores fueron despedidos, porque los negocios tienen que fluir, y si no fluye y si la gente no llega a trabajar, entonces el que está al frente de cualquier negocio pierde y tiene que cerrar. Muchos empleos se perdieron, por ejemplo, con los negocios de logística, es decir, el envío de productos a las casas, como las comiderías, como los negocios de transporte, como los suplidores de productos farmacéuticos y demás. Y otros negocios también se han venido perdiendo, pues, como resultado del día a día. Hay muchos de estos empleos que corresponden a trabajadores que viven del día a día, es decir, salen a la calle a vender un producto y lo que recolectan de ganancia de ese día es lo que les permite sobrevivir. Esos empleos se han perdido también. La consecuencia puede ser mayor y pero también, creemos que pero discúlpeme, pero también se han perdido empleos formales. Entiendo que grupos financieros importantes han despedido gente también. Así es, algunos grupos hablan de despidos grandes de más de 300 empleados. Las ventas han caído drásticamente en algunos negocios, por ejemplo, del sector hotelero y turístico, 90% han caído las ventas. Muchos negocios han cerrado. Negocios emblemáticos turísticos como el de Mucul cerró. Negocios hoteleros han venido también en declive drástico, porque el turismo se ha visto seriamente afectado. Nosotros estimamos 231 millones de dólares las pérdidas en turismo para este año, después que el turismo estaba llamado a ser el principal producto de exportación o de ingreso de divisa. Con casi 940 millones de ingresos, apenas va a estar un poco más de 600 millones de dólares este año. Con suerte. Con suerte. Con suerte. Entonces, tenemos una situación que realmente nos debe motivar a todos a la reflexión. Si hicieron mal sus cálculos, hay que volver a hacerlos y ponernos a trabajar. El llamado que hicimos en el diálogo a liberar los tranques continúa. O sea, no podemos nosotros continuar dándonos, llamemos así, con la espada en el cuerpo, buscando cómo lastimarnos, cuando tenemos la gran oportunidad de recuperar el camino del progreso y la prosperidad. Ovidio, como presidente del Banco Central, ¿usted podría decirme quiénes son los responsables de esta catástrofe económica? Bueno, el que levanta los tranques es el responsable, para comenzar, porque el tranque es el que obstruye toda la vía de trabajo pública y de movilización de las personas. Y no fue el gobierno el que lo hizo, eso es obvio. De hecho, nosotros, como te decía en el diálogo, le dijimos a la contraparte que reflexionaran al respecto y que buscaran cómo levantarlos para que la economía fluyera y no se produjera este daño. Es más, nosotros les advertimos en ese momento que eran 58.000 empleos los que ya estaban perdidos al momento que hicimos el llamado. Ya van 85.000 y si no lo suspenden puede ser mayor. Entonces, creemos que como ahí está la causa, entonces hay que suspenderlo. Y por otro lado también los que llaman al paro. No es el gobierno el que llama al paro, ¿verdad? Claro. Los paros son catastróficos y el que sufre más es el empleado y el vendedor de pequeños y medianos negocios. Porque mal que bien, el que tiene grandes negocios, pues se protege. Ahora, mire, usted ha dicho, el gobierno, como lo dijimos nosotros en la entrada, el gobierno no levanta tranques, no pone los tranques, no los coloca, no llama a los paros. Pero aquí hay una perversidad mediática que se ha venido queriendo instalar, como todo, lo que se hace, ¿verdad? Si hay un asalto en la esquina, pues somos los sandinistas. Si hay una situación imprevista, un choque, también somos los sandinistas. Unas cosas terribles, ¿verdad? Que seguramente cuando surjan las investigaciones, los resultados de las investigaciones y sepamos cómo ocurrieron las muertes, entonces este país va a conocer a los verdaderos responsables. Pero
se quiere culpar al gobierno. Inclusive he tenido conocimiento que en algunos lugares dice, te corro porque el gobierno nos llevó a esto. Te quedaste sin empleo por el gobierno. O sea, es una perversidad. Quienes hicieron todo esto no fue el gobierno, ¿verdad? El gobierno llamó desde un comienzo al diálogo, a detener esto y decir, y ayer me lo decía un sindicalista, y yo creo que alguna vez usted negoció con sindicalistas, ¿no? Y decía el sindicalista, hombre, que es el reconocido dirigente sindical Luis Barbosa, cuando hay un paro y vas a negociar, detenés el paro. Y vas a negociar, y yo no sé si usted se acuerda que en los 90 el Frente Sandinista responsablemente paró la protesta cuando se estaban queriendo arrebatar conquistas de la revolución y se fueron a la concertación y se paró. Pues porque es lo más lógico. No vas a ir con una pistola en la cabeza siempre, ¿verdad? Y en una mesa de negociaciones que te quieren imponer una agenda. Tenemos que saber de lo que vamos a discutir. Y discutir en consenso, la agenda inclusive. Así es. Pues en la mesa del diálogo nosotros insistimos también en mantener la tregua. Recordad que en la primera plática que se sostuvo, pues también la iglesia, los mediadores llamaron a realizar una tregua de un fin de semana. Y bueno, lo vimos muy bien. Y luego en la segunda reunión nosotros dijimos, en la mesa del diálogo, de que la tregua tenía que extenderse por más tiempo. Y la tregua significa, como bien vos lo mencionás, parar todas las acciones, parar toda la violencia, venga de donde venga, y suspender los tranques. Nosotros planteamos la suspensión de los tranques. Lamentablemente, pues, la contraparte dijo que no, que los tranques tenían que mantenerse como medida de presión al gobierno, y esta es la consecuencia. De 58.000 ya son 85.000 trabajadores a la calle. Es decir, no tienen ingresos para sus familias. Y creo de que tenemos todos que reflexionar al respecto, en el sentido de que nos están calificando menos a nivel internacional. Los turistas no están viniendo. Los compradores ya no ven a Nicaragua como un centro de atracción, de economía dinámica. Los inversionistas empiezan a pensar, y muchos de ellos seguro se van a llevar sus inversiones. Entonces, ¿eso es lo que queremos para Nicaragua? Creo que no. Por eso tenemos todos que llenarnos de mucho patriotismo real para poder recuperar ese espacio y evitar precisamente que esa situación ocurra, o sea, que perdamos todo el prestigio que habíamos ganado a nivel internacional para que la inversión continúe llegando. Por eso yo insistía y le preguntaba, hay una campaña de echarle la culpa al gobierno. Es decir, es una perversidad. Es una perversidad, efectivamente, porque el gobierno lo que ha demostrado en estos 11 años es que todo el trabajo que realizó fue de éxito económico, de progreso, y no va a ser el gobierno el que lo va a retroceder. Claro. O sea, es contradictorio decir que el gobierno quiere destruir el país, no tiene sentido. Y destruir la economía. Si pasamos 11 años en progreso y con un buen plan de gobierno. Es decir, creo que el plan económico que se formuló y que estaba en curso garantizaba el éxito en nuestro país. La pregunta es, ¿cuál es el otro plan económico alternativo? ¿Existe? Si no existe un plan económico alternativo, lo correcto es que mantengamos este. No queda la menor duda de que así tiene que ser. Y que continuemos en esta línea de progreso. Estamos a tiempo, Alberto. No hemos perdido aún nuestra base y nuestro fundamento. Es decir, el capital en el sector agrícola, ahí está. Las tierras están, las personas dispuestas a trabajar, ahí están. De hecho, el sector agropecuario, ayer que sosteníamos una reunión con el sistema de producción, consumo y comercio, va a responder bien. Está respondiendo bien. La producción de granos básicos viene bien. Las áreas cosechadas son similares a la del año anterior. O sea, la economía está fuerte. La producción pecuaria, pues sí ha tenido un compás de espera, puesto que los ganaderos y la producción de carne ha bajado un poco debido pues a este problema de la movilización. Pero la producción de leche está fuerte.
ha disminuido un poco el acopio, pero sí hay más producción de queso. Es decir, la economía está esperando una solución a todo este conflicto político para que vuelva a fluir. Entonces, estamos a tiempo de recuperar. Gracias, Ovidio. Vamos a irnos a una pausa. Antes quisiera pedirle a los muchachos que me buscaran de nuevo ese videíto donde uno percibe y se da cuenta a todas luces quiénes son los responsables de esta catástrofe, quiénes la planearon y quiénes estaban dispuestos a asumir a este pueblo en esta situación económica. Y ahora le echan la culpa al gobierno. Y en ese momento el presidente del Banco Central hacía pronósticos de crecimiento de una rebaja del 4.9% al 3.5%. Ahora ya ha dicho aquí en el programa que el pronóstico es el 1% apenas de crecimiento en la economía. Para que veamos eso. La economía que sí va bien, e insisto, como al inicio lo hice de este programa, la economía que va bien son los que están en el complot, son los que están en la jugada, los que reciben financiamientos del exterior, dibujados con nombres como incidencia democrática, libertad de prensa y todo lo demás, y ahí se mueve una gran cantidad de plata, ¿verdad? Además para financiar tranques y todo lo demás, ¿verdad? Que ahí la economía les está funcionando, y muchos que están en este tranque sienten que están realmente trabajando, y aprovechándose también de lo que puedan agarrar ahí a través del asalto, a través de la extorsión y a través de otras formas que violan los derechos humanos. Veamos este videíto que nos recuerda quiénes son los que planearon esto. Veamos. Y vamos a la pausa. El modelo de diálogo y consenso demostraron ser efectivos en los últimos 8 años. Nicaragua fue una de las economías más dinámicas de América Latina, en conjunto con República Dominicana y Panamá. Eso es innegable, son hechos. Los miembros del gobierno siguen con el mismo cuento de lo económico, que esto es que lo económico. Aquí no venimos a hablar de economía. Ahora, aquí hay un boicot económico y eso es antidemocrático. El boicot económico no es democracia, viola también los derechos humanos. Sí estamos contribuyendo a que las personas puedan tener dificultades. O sea, cada día que pasa puede ser que en los temas de seguridad se ponen en juego, es cierto. Y aquí seguimos hablando del tema económico. Y después que esperábamos un crecimiento entre el 4,5% y 5%, nuestra nueva estimación es de apenas 3,5%. Aquí no es economía. Ovidio viene a hablar de los números que se están perdiendo. Y oigo de ese lado el sufrimiento que mencionan, ¿verdad? El sufrimiento de toda la población. Las personas que empiezan a perder trabajo, los negocios que empiezan a perder, el turismo que empieza a bajar. Pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses. Toda esta catástrofe económica es que la habían planificado. Lo que pasa es que el cálculo, y me imagino que hacia usted se refería a eso, el cálculo lo hicieron mal porque ellos creían que votaban al gobierno del presidente Ortega, que tiene sus cimientos en un vasto apoyo popular, que somos millones. Creía que ellos podían lograrlo en una semana o tal vez 2. Entonces dijeron, no vamos a perder mucho. Ya están asustados con lo que están perdiendo porque no les gusta perder, ¿verdad? A nadie les gusta perder. Pero lo que sí estaban diciendo ellos con claridad, ¿verdad?, a través de todos esos discursos, es que no les importa perder porque lo quieren es el poder. Me imagino que el poder lo quieren también como botín, ya sabe. Hay una gran ambición en todos los sectores. Uno quiere ser ministro de esto, el otro quiere ser magistrado de un poder del Estado, el otro no sé cuatito, el otro quiere ser embajador. Hay una lista completa, bárbara, ¿verdad?, de lo que están aspirando estos señores, lo cual no van a lograr, ¿verdad? Hay que ir a las elecciones. Cuando ganen las elecciones, entonces y participen, porque las últimas veces no han querido participar, no mandan a su gente a votar, entonces no van a conseguir nada. Pero volvamos a los números. Para sí. precisar lo que quise decir también, en el cálculo estuvo mal hecho. 60 millones de dólares, Alberto, costaba la reforma del Seguro Social. 480 millones de dólares, para 430 millones de dólares estamos perdiendo la fecha. O sea, salió más caro lo que se hizo que ir con la reforma del Seguro Social. Lo que hicieron. Así es, o sea, salió mucho más caro, o sea, en términos de empleo, en términos del costo económico global, que lo que iba a costar, ¿verdad? Entonces, y creo que más aún,
si nosotros continuamos bajo esta presión, pues vamos a tener que también buscar fuentes de financiamiento que podrían conducir incluso a un acuerdo con el FMI, que vos sabés que es bien duro. Es mucho más duro. Véate vos, podríamos terminar con el fondo, pero es que lo que realmente ellos querían era eso, ¿no? Para no pagar nada, para no sacar cereales de la bolsa, lo que querían es sacar a los viejitos con la pensión reducida. Eso es lo que quería el COSEP. Quería aumentar los años de cotización, aumentar los años de jubilación. Querían quitarles el 13º mes a todos los jubilados. Pues esa era la propuesta de ellos. Lo que pasa es que se quedaron calladitos y se sumaron a la protesta y todo lo demás, ¿verdad? Pero ellos estaban clarísimos que era por sus intereses. Ellos no se fueron por defender a los trabajadores, jamás ni nunca. O yo no sé, pues, si usted cree que fue por el gran corazón que tiene el COSEP con los empleados y los viejitos, jamás. Pero bueno, eso va a salir más caro. Y también una llegada del Fondo Monetario Internacional significaría revisar las exoneraciones que el sector privado no paga, y que son 1.700 millones de dólares. Y que el presidente Ortega le ha dicho al fondo que no estábamos en condiciones. Tal vez ya las condiciones han cambiado, ¿verdad? No sé, usted es el economista y es el presidente del Banco Central, imagino que esa es una discusión posterior, a posteriori, pero yo creo que si esto continúa así, no va a tener más remedio el Estado de la República, el gobierno de la República, de buscar al Fondo Monetario Internacional. Pero usted también habló ayer de reducción de depósitos, usted también habló sobre las remesas, ¿verdad?, que se reciben, y también sobre la situación económica, ¿verdad?, considerando escenarios. Así es. Y eso es importante, porque si los escenarios no cambian, entonces las barritas bajan, ¿no? Es decir, los indicadores van para abajo. Sí. Es decir, háblenos un poco de lo que le he mencionado, por favor. Sí. Las remesas familiares han estado desempeñándose positivamente. Pues una consecuencia de todo este fenómeno es que las familias se solidarizan, las familias afuera, con las nacionales, y envían más remesas. Entonces las remesas han servido pues con un elemento amortiguador también en la economía. Ya lo venían siendo, pero ahora cuanto más. Y creemos que se va a finalizar por el orden de los 1.530 millones de dólares en remesas familiares, con un monto importante y significativo. Por el lado de las exportaciones, pues creemos que vamos a tener una baja de las exportaciones, porque muchos de los productos que se estaban realizando por parte de los pequeños, medianos negocios, pues ya no van a poder realizarse por la pérdida de empleo y por la paralización que ha habido en todas estas actividades. Y por el lado de la inversión extranjera directa, creemos que unos 238 millones de dólares dejarán de percibirse. Más o menos en cifras gruesas, eso es lo que ha ocurrido. Como puede observar, Alberto, la economía pues empieza a bajar su ritmo de actividad, y eso es válido para todos. O sea, baja el ritmo de actividad económica, baja el ritmo del empleo, baja el ritmo del crédito, baja el ritmo de los depósitos, baja el ritmo de la recaudación tributaria, baja el ritmo del gasto público incluso. Claro. O sea, todo baja en determinado nivel. Pero hay un punto en que se estabiliza. Y nosotros hemos observado desde la semana pasada que con la liberación de las vías que se ha producido y con el flujo que se ha generado como resultado de esa reactivación, entonces como que hay un poco más de respiro, ¿no? Hay más tráfico vehicular. Ayer incluso estuvo bastante fuerte, y algunos negocios ya empiezan nuevamente a despuntar. Y eso mismo pasa con la normalidad, depósitos. digamos, ya la va, normalidad vuelve. Entonces, vuelve. los depósitos y el crédito que habían venido bajando, pues ya la semana pasada empezaron a estabilizarse. Esta semana creemos que se van a estabilizar más, y vemos pues un aterrizaje suave a esta nueva realidad, por un nuevo nivel. Pero de todas maneras ya es una señal positiva que puede desencadenar, como te decía, pues nuevamente la actividad económica. Y yo creo que es importante que retomemos esa confianza todos los nicaragüenses. Hay mucho temor. A las 6 de la tarde todo el mundo busca su casa. Antes nosotros 11, 12 de la noche veíamos un tráfico tremendo en Managua, y obviamente que ese componente, esas horas de servicio pegan en la economía. Bueno, poco a poco va a ir retornando esto, o debe ir esto retornando a la normalidad, para que la economía también se reactive, ¿ve? Y los negocios vuelvan a surgir. Entonces,
¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros desde el Banco Central, desde el gobierno, en coordinación con el Ministerio de Hacienda? Bueno, garantizando todos los flujos para que la economía funcione, garantizando los pagos en el Estado, garantizando aquellos proyectos de inversión que puedan ejecutarse, y desde el Banco Central garantizando todo el financiamiento y la liquidez para la banca. Nosotros le hemos otorgado financiamiento de más de 12.000 millones de córdobas a la banca en todo este tiempo. ¿Para qué? Para que todo aquel que llegue al banco encuentre su dinero tranquilamente y se lleve sus córdobas y sus dólares. ¿Ve? Y hemos destinado recursos de nuestras reservas. Las reservas internacionales son precisamente para eso, por eso se llaman reservas. Es decir, uno reserva para momentos críticos. Ya en el 2016 nosotros habíamos usado 360 millones de dólares en reservas internacionales porque hubo un bajón de exportaciones. Y nosotros los destinamos, pues, y la economía continuó funcionando. En otra ocasión nosotros hemos destinado un poco, casi 300 millones de dólares, pero también hemos conseguido fuentes de financiamiento. Ayer ingresaron 50 millones de dólares de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, de una línea de crédito que tenemos abierta de hasta 200 millones de dólares. Es decir, nosotros estamos proveyendo de la liquidez para el público, tanto en Córdoba como en dólares, suficiente para que todo continúe, pues, y la economía pueda reactivarse. Es decir, el gobierno está haciendo su labor, continúa haciendo su trabajo, sí, y velando porque la economía del país funcione. Efectivamente, o sea, es nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo. Y vamos a continuar proveyendo todos los servicios de pago y logísticos para que la banca pueda trabajar tranquila. Mientras uno destruye, pues el gobierno continúa haciendo su labor de bonanza de la economía. Ahora, el hecho de que la economía nicaragüense, a pesar que es una economía muy frágil, siempre lo ha sido, haya sostenido esos niveles de crecimiento que lo ubicaban con el segundo en América Latina, eso de alguna manera también ha hecho que el golpe sea con menos impacto, ¿no? Sí, porque la economía partió de un buen nivel, es decir, por ejemplo, teníamos 3.000 millones de dólares en reservas internacionales, o sea, teníamos una economía de 13.000 millones de dólares. Teníamos una tasa de desempleo de 3.7%, bien baja. Es decir, la economía estaba pujante, estaba en su pleno empleo y estaba llegando la inversión extranjera en grandes montos. Entonces, como estábamos en una buena situación, el shock llega, nos contrae, pero no nos desbarata. Es decir, hay una afectación seria, pero no estamos tampoco, pues, tan mal. Obviamente que los 85.000 trabajadores que se quedaron sin empleo, eso sí están bien mal. Pero la economía en su conjunto tiene la capacidad de poderse recuperar. Voy a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, ¿cuánto tiempo podría tomar regresar a los niveles de crecimiento que ya dejamos atrás? Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, reitero la pregunta con la que nos fuimos a la pausa, Ovidio. ¿Cuánto le podría costar al país, en el mejor y en el peor de los escenarios, recuperar el nivel de crecimiento que veníamos experimentando durante los últimos años, hasta el 2017? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil porque realmente ha habido un shock o una perturbación en la economía y se ha minado la confianza, ¿verdad? Se ha minado la confianza. En un escenario que creemos que es posible, podríamos volver a un crecimiento de entre un 3,5% y 4,5%, que no es un mal crecimiento. Claro. Ese es un crecimiento promedio de la economía centroamericana. Y eso se puede alcanzar quizás relativamente pronto. Cuando hablo pronto, 1 o 2 años. Podríamos estar creciendo nosotros al 3,5% o 4%. Ahora, si se logra hacer un acuerdo, ¿verdad?, que permita la participación amplia de grupos económicos, no estoy hablando de cúpulas empresariales, grupos económicos que puedan movilizar esta economía y se suspenden todos los tranques, la recuperación es mucho más rápida. De hecho, cuando un país recibe una perturbación como un huracán, un terremoto, el año posterior es un año de mucho crecimiento. Pero para eso tiene que retornar la confianza y todos tienen que jugar a que las condiciones ya volvieron a la normalidad. Y eso es lo importante, que mediante la plática, el diálogo, se pueda hacer un llamado a volver a la normalidad y que todos nos pongamos nuevamente a trabajar. Porque algo que
sí podemos estar convencidos de que el nicaragüense es trabajador. Por eso estábamos logrando el progreso, ¿verdad? Y el crecimiento que estábamos presentando. Y lo podemos hacer. Es decir, todo dependerá también de cómo nos disponemos los nicaragüenses a retomar la confianza. Todos a retomar la confianza en que el país puede nuevamente volver a funcionar como antes, que puede salir tranquilo a la calle y no tener que ser sujeto de algún asalto y alguna destrucción. Las fuerzas del orden tienen que volver a la calle a trabajar con normalidad. Eso está claro. Si precisamente porque uno por las noches no anda, porque no hay quien te proteja, no hay policía, no hay nada. Entonces, como está ese sentido de protección, entonces también hay un sentido, ¿no?, de inmovilización. Entonces, mediante el diálogo, mediante el trabajo que se pueda realizar a nivel político, con todas estas organizaciones también expertas en estos temas internacionales, entonces podríamos nosotros retomar una senda de crecimiento pronta y oportuna. Y yo creo que este llamado a la reflexión nacional para recuperar el terreno perdido es el que debe prevalecer. Y nuevamente continuar llamando a la tregua, porque yo creo que el daño ya se hizo, es grande, es enorme, y todos tenemos que tomar conciencia que no es lo mejor para el país. Que lo correcto es continuar con la línea de la plática, ¿verdad? Entendernos civilizadamente, olvidar la confrontación, olvidar la guerra, olvidar las batallas callejeras y ponernos todos a concertar un nuevo acuerdo nacional para poder seguir adelante. Claro, claro, nadie quiere la guerra, nadie quiere ninguna muerte más. Inclusive hemos dicho aquí, lo repetimos, ninguna de estas muertes, ninguno de los muertos debió morir. No había razones para esto. Sin embargo, pues, quienes se negaron a platicar, a conversar y a suspender los tranques y esos nidos de violencia, pues de todo tranque, toda situación que secuestra a las poblaciones es un engendro de violencia. No es más que eso, es un engendro de violencia, un generador de violencia. Y eso, pues, no han querido entenderlo. Y por otro lado también el hecho de que aquí los derechos humanos son para todos, no solamente para un sector, ¿verdad? Y que también lo han querido hacer parecer como el que está con el gobierno, que es la mayoría, no merece que se le preserven sus derechos humanos. Y más bien que debe ser perseguido, torturado, secuestrado, asesinado o cualquier otra cosa. Y eso tampoco se puede jugar. Ahora, en el caso de los pequeños negocios, ahí hay una preocupación tremenda. Y en el caso de la recuperación de los empleos, porque si bien es cierto que son cifras, pero estamos hablando de seres humanos. Cuando aquí hablamos de 80.000 personas sin empleo o que han perdido su empleo, estamos hablando posiblemente donde son cabezas de familia, únicos que trabajan y que posiblemente hoy no han desayunado, o tal vez no van a hacer el almuerzo hoy, ¿verdad? O van a disminuir, como en efecto cualquiera lo haría, ¿verdad?, todos sus gastos, ajustándose a ver cuándo consiguen un nuevo empleo. Esa recuperación de empleo podría tomar mucho tiempo, podría tomar poco, porque aquella persona, como vos decís, que tiene sus reservas, pues tal vez por eso no hay entendimiento en la mesa del diálogo, ¿verdad?, porque tienen empleos asegurados, en el caso de los gerentes del COSEP, el gerente de ANCHAN, el gerente del otro organismo que hace estudios de numeritos y todo eso, ¿verdad? Y entonces ellos tienen su salario pues asegurado, al menos esa gente no creo que la corran los empresarios, pues los capitales grandes, ¿no? Pero la persona que perdió el empleo en la zona franca, que perdió la posibilidad de su restaurantito, de la comidería, ¿verdad?, o el que tenía 4 empleados, se quedó con 2, tiró 2 a la calle porque no pudo hacer otra cosa. Los mismos que han salido del sector formal de la economía en empresas grandes, pues esa gente está sufriéndola. ¿Y cuál es la perspectiva para esta gente? Y sí, los que también demandaban empleo, pues. Sí, el sector de pequeños y medianos negocios es uno de los sectores que más ha resentido esta situación.
Primero porque no tienen financiamiento bancario, muchos de ellos, ¿verdad? Y tienen que andar con financiamientos no bancarios que son mucho más caros. Tasas incluso diarias del 10%. Usura, sí. Son tasas de interés extremadamente caras, pues, para muchos de ellos. Y que con la paralización obviamente no tienen otra alternativa. No sé si vos notaste, Alberto, por los diferentes puntos de la capital, como muchos pequeñas tortilleras, vende elotes, vende agua, vende todo, desaparecieron porque no había seguridad, porque no tenían compradores o porque sencillamente no podían movilizarse, ¿verdad?, a los puntos que tradicionalmente ellos vendían. Y luego también los pequeños negocios, como tal, instalados en todo el territorio nacional, pues tuvieron que paralizar y dejar de vender también, porque no podían movilizarse, porque no podían adquirir sus productos para la venta. Entonces, estos son los sectores que más reciben el impacto. No tienen financiamiento bancario, se les dificulta incluso abrir cuentas de ahorro bancarias. ¿Por qué? Porque les piden mucha información o tal vez porque su volumen de ventas es bajo, entonces no les permiten abrir cuentas bancarias. Y al final, si no vendieron ese día, pues entonces no tienen ingresos y por lo tanto tienen que despedir poco personal o ellos mismos no tienen con qué sostenerse. Entonces, cuando nosotros hacemos este llamado a la reflexión, a la tregua nacional, a la suspensión de los tranques, pensando en todo ese montón de gente que va a sufrir las consecuencias y no tiene ninguna posición al respecto, que estaban tranquilamente vendiendo un elote y de pronto desapareció todo. Estaban tranquilamente haciendo un zapato y de pronto desapareció todo, pues, sin tener nada de culpa, ¿verdad?, en el asunto. Entonces, el sector este es bien afectado. El sector de los empleos formales, el que perdió su empleo, definitivamente pasa a una situación crítica. Muchos de estos empleos incluso habían adquirido mediante su salario préstamos, créditos. Algunos habían apostado por comprar motos, autos, casa. Y entonces eso también impacta al resto de la economía, ¿verdad?, porque se empieza a generar ahí una situación de parálisis de los pagos. Entonces, ¿cómo puede todo esto corregirse? Bueno, volviendo a la normalidad, no hay de otra. O sea, volviendo al trajín del día a día. Nuevamente, la memoria de lo que estábamos haciendo aún se mantiene, eso es importante. Correcto. Es decir, hace 2 meses la memoria está, o sea, hace 2 meses antes de que ocurriera todo esto, yo hacía esto, esto y esto, ahora tuve que cambiar mi hábito, pero está la memoria cerca. Es decir, si de pronto se detiene todo lo que está obstruyendo la actividad, ella vuelve a fluir y entonces la recuperación es rápida, ¿verdad? Lo que habría que hacer es el trabajo de conciencia para que aquellos que tenían pensado una decisión de inversión la realicen y la continúan, o si se detuvieron, vuelvan. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que está el potencial de recuperación de nuestra economía, y por eso es fundamental de que los tranques sean suspendidos, y es fundamental que el diálogo se reactive para que podamos encontrar una salida civilizada, ordenada de los problemas que se están planteando. Muchas gracias, Ovidio, por habernos permitido estos minutos. La verdad es que este tiempo, y la verdad es que ojalá pues que ese llamado que usted ha hecho a la reflexión de los diferentes sectores involucrados en ese diálogo, pues entiendan. Lo que pasa es que, yo se lo decía, ¿no? Lo que pasa es que ahí, Ovidio, hay sectores que no representan a nadie, ¿verdad? Usted fue delegado en el diálogo todavía, ¿verdad? Sí. Y entonces, usted se encuentra ahí en un ONG, por ejemplo, de las mujeres, una señora Azalia. ¿A quién representa esa señora? A 7 mujeres, que son la junta directiva. Me imagino, no, a nadie más. Después usted encuentra ahí a un señor que se llama Carlos Tunnerman, ministro de Educación del gobierno sandinista en los 80 y también embajador de Nicaragua en Washington en los 80, férreo defensor de la revolución sandinista, que en aquel entonces estaba inspirada por la revolución socialista, y no representa más que a él.
pues un movimiento por Nicaragua, no sé cuántito, pero son 4 o 5 que fue lo que fundó Enrique Bolaño. Entonces yo digo, ¿estas personas realmente tendrán la conciencia de saber lo que están ocasionándole a los demás? Hasta los mismos representantes del sector privado son empleados, son gerentes. O sea, yo no veo a ninguno de estos, o sea, Gary o a la otra muchacha que sean grandes empresarios. Yo los veo como gerentes, ¿no? Reciben un salario por representar a los capitales. Y después veo unos muchachos ahí también que les han fabricado un perfil de dirigentes estudiantiles que no lo tienen, a todas luces no lo son, y entonces yo digo, ¿qué conciencia habrá? ¿Verdad? Y uno escucha al otro señor de Upanic diciendo que va a pagar todos los costos, aunque después le estaban reclamando, porque él prometió los tractores en los tranques y no los mandó. Entonces comenzaron a decirle cuándo los mandaba, ¿verdad? Y después salió diciendo, y pedían que la policía se fuera a los cuarteles, y después este mismo señor comenzó a decir al ejército que le cuidara su finca, cuando ellos mismos apostaron por la inseguridad. Entonces es muy difícil que tomen conciencia, ¿no cree usted, Ovidio? Ya por último, pues porque tal vez ellos no tienen nada que perder. Bueno, creo de que cuando existen las voluntades y existe el entendimiento de que la confrontación no es la solución, sino que la vía pacífica y la vía del entendimiento humano básico, creo que se puede lograr, ¿verdad?, una salida. El gobierno, cada vez que se convoca el diálogo, llega, asiste. Todos asistimos en la mejor buena voluntad. Yo no puedo hablar por otros si están ellos con esa voluntad, al menos la parte nuestra llega con toda la buena voluntad de encontrarle una salida. Y si los interlocutores del otro lado facilitan eso, entonces bienvenido. Ahora, si no se puede, pues entonces como no se ha podido en todo en estos meses, pues hay que continuar insistiendo. O sea, hay que continuar convenciéndolos de que la búsqueda de una salida básica y el cese de la violencia y el cese de toda hostilidad es la alternativa mejor que nosotros le podemos ofrecer al pueblo de Nicaragua para que continúe preservándose su bienestar y su seguridad. O sea, yo creo que todos tenemos que llegar con esa voluntad de buscar la bienandanza nacional, de evitar que continúe aumentando este desastre, evitar sobre todo que continúen habiendo más muertos, y eso solo se logra a través de soluciones pacíficas, pues no puede ser a través de soluciones violentas. Muchas gracias, Ovidio. Nosotros nos vamos a despedir, el reloj marca las 8 minutos de la mañana. Y bien, amigos, recordemos que Nicaragua quiere paz, Nicaragua quiere la paz, diálogo y consenso, y qué bien que han dado buenos resultados, Ovidio, el despeje que ha venido haciendo la policía en diferentes lugares del país que estaban trancados, y como siempre decimos, inclusive pues gracias a Dios que los señores obispos pudieron llegar a su actividad allá a Masaya, ¿verdad? Porque ya la policía había despejado los tranques. Ahora también imagino que podrán ir a otros lugares donde también se ha continuado despejando, ¿verdad? Y eso ha también mejorado la situación de la economía del país y continuará mejorándola porque las mercancías salen, los productos fluyen y sobre todo la gente se moviliza a su trabajo, ya sea al empleo formal o bien a su trabajo por cuenta propia. Pase muy buenos días y quédese con la señal de Canal 4, la mejor televisión. Buenos días.